Planteamiento y formulación del problema. Una de las dificultades presentes en el contexto académico de la institución educativa José María Córdoba es la baja comprensión e interpretación lectora de sus estudiantes, lo cual se evidencia en la interacción con los mismos, en los resultados académicos que tenemos en el aula, en las diferentes pruebas de las áreas fundamentales de estudio y también en la evaluación aplicada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación en los grados undécimos. El nivel de comprensión lectora de los estudiantes está en un grado mínimo, donde son pocos los estudiantes que reconocen el enfoque literario de lo que están leyendo. Antecedentes de la investigación. Bajo el marco de la revisión de trabajos de grado se constituyen los antecedentes de nuestro proyecto, investigaciones preliminares, artículos que hayan tenido como base el uso de las tecnologías para el fortalecimiento de las habilidades lectoras. Esto se hizo desde un apartado nacional e internacional. En cuanto El presente proyecto está focalizado en la institución educativa José María Córdoba, ubicada en la zona urbana del municipio de Tauramena, Casanare. Las dificultades que los estudiantes de séptimo grado enfrentan al comprender lo que leen tienen un impacto negativo en su desempeño académico, tanto en la asignatura de lengua castellana como en las demás áreas. A continuación se exponen los objetivos que procuran afrontar la problemática establecida en la presente investigación. Como objetivo general hemos establecido analizar el impacto académico del recurso educativo digital en el fortalecimiento de las habilidades lectoras de los estudiantes del grado séptimo D de la institución educativa José María Córdoba en Tauramena. En cuanto a los objetivos específicos, hemos determinado 4. El primero, identificar el nivel de comprensión de la lectura y el uso de recursos educativos digitales de los estudiantes del grado séptimo D de la institución educativa. Segundo, diseñar secuencias didácticas que propendan al fortalecimiento de las habilidades lectoras de los estudiantes del grado séptimo D. Tercero, aplicar las secuencias didácticas apoyadas en el recurso educativo digital Blogger dentro de las planeaciones de clase en los estudiantes del grado séptimo D. Y finalmente, evaluar el impacto del recurso digital Blogger como estrategia pedagógica dentro de los procesos de fortalecimiento de las habilidades lectoras en los estudiantes del grado séptimo D de la institución educativa José María Córdoba. En el presente proyecto se parte del supuesto en el que el fortalecimiento de las habilidades lectoras se pueden enriquecer a través del diseño e implementación de un blogger, estructurando la parte de secuencias didácticas que propendan por el desarrollo de actividades pedagógicas enfatizadas a la comprensión e interpretación textual. Respecto a los constructos, encontramos el recurso educativo digital, definido por el Ministerio de Educación Nacional como todo tipo de material que tiene una intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción educativa, donde la información se presenta de forma digital y se tiene acceso en la web, lo que permite su uso, adaptación o personalización. Luego encontramos la secuencia didáctica definida por Díaz Barriga en 2013 como una herramienta pedagógica ideal para el logro de aprendizajes significativos que le permiten al docente planificar de forma objetiva los momentos de enseñanza-aprendizaje y a los estudiantes el alcance óptimo de sus nuevos conocimientos, enriqueciendo así sus capacidades y habilidades. Encontramos también el blog como los recursos informáticos en un formato web en los que se colocan en orden material de cualquier índole de acuerdo con los intereses del autor. Las primeras publicaciones se dieron en 1997 por Dave Winner, quien les dio en un principio el nombre de bitácoras. Luego encontramos estrategia didáctica que se enmarca dentro de lo que son actividades de formación que combinan el proceso de enseñanza de aprendizaje y la evaluación de estos procesos, como lo afirma Pérez. Él nos dice que las estrategias pedagógicas deben apuntar a reconocer al estudiante en sus... Con esta investigación se pretende desarrollar y aplicar recursos educativos digitales por medio de un blog para analizar el impacto académico del recurso educativo digital en el fortalecimiento de las habilidades lectoras, ya que en la actualidad sus estudiantes presentan un bajo desempeño en esta área y, por lo tanto, es importante implementar estrategias pedagógicas que permitan desarrollar y fomentar sus competencias lectoras. Durante el desarrollo de la investigación, se identificaron algunas limitaciones. Entre ellas, se observó la ausencia de algunos estudiantes durante la aplicación de los instrumentos y las actividades diseñadas para evaluar la comprensión de texto.
Además, se enfrentó al desafío de la conectividad limitada en la sede escolar. El factor tiempo también se convirtió en una restricción significativa tanto para la recopilación como para la entrega de la información. Marco contextual. Este estudio se llevó a cabo en un entorno urbano situado en el municipio de Tauramena, ubicado en el departamento de Casanare, en la región de la Orinoquía, dentro de los llanos orientales de Colombia. El departamento de Casanare está compuesto por 19 municipios. Desde el proyecto educativo institucional 2022, la institución educativa José María Córdoba de Tauramena se puede obtener información que ofrece una amplia variedad en programas que abarcan desde preescolar, básica, media, académica y los programas con énfasis en comercio, medio ambiente, electricidad y sistemas, todo esto en colaboración. Marco normativo. La ley 115 de 1994, donde nos dice que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en un concepto integral de persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes. Marco del Ministerio de Educación Nacional. Ley 115 de 1994, artículo 76, donde nos dice que la regulación del servicio público educativo en consonancia con lo estipulado en la Constitución Política de Colombia de 1991. También está la Ley 115 de 1994, que en el artículo 23 establece las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que están estipuladas en coherencia con el currículo y el proyecto educativo institucional. También está la Constitución Política de Colombia, que el artículo 67 nos dice que la educación es el derecho fundamental inherente de cada individuo, que radica en proporcionar el acceso al conocimiento, la ciencia, la tecnología y diversos aspectos culturales, y que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar que la educación sea gratuita en las instituciones públicas y tiene la función de supervisar y regular esta educación. Marco teórico. TIC y comunicación. La educación y las TIC están cada día más relacionadas por los cambios a nivel tecnológico, a nivel cultural y social. Los estudiantes expresan cada vez mayor interés por el uso de las tecnologías constantes y es allí como educadores debemos lograr estar a la vanguardia y ser capaces de usar las TIC con total dominio y eficacia para un mejor alcance de aprendizajes por parte de los estudiantes. Secuencias didácticas compuestas en el marco teórico. ¿Qué es una secuencia didáctica? Es una unidad de planificación estratégica orientada a los estudiantes para que alcancen unos objetivos específicos de aprendizaje, teniendo en cuenta sus necesidades y posibilidades y con unas características de su contexto inmediato, constituyéndose como una unidad de sentido en la que está conformado por unos objetivos, por unas actividades, por unos materiales y unos tiempos determinados. En el marco conceptual tuvimos en cuenta cuatro conceptos básicos. Uno que es el Broyer, segundo habilidad lectora, tercero lenguaje y cuarto recursos digitales en la educación. El Blogger, ¿qué es el Blogger? Pues es un espacio educativo que invita a la participación y facilita la interacción mediante la lectura y escritura de opiniones, argumentos o datos. Las habilidades lectoras refieren las capacidades y competencias relacionadas con la lectura y comprensión de textos escritos. El lenguaje, pues, es la capacidad y la forma de comunicación utilizada por los seres humanos para expresar pensamientos, ideas, emociones y compartir información. Y por último, los recursos digitales en la educación, que es el diseño y tiene una intencionalidad educativa apuntando al logro de un objetivo de aprendizaje, favoreciendo el desarrollo de una determinada competencia y con el objetivo de evaluar conocimientos.
A continuación, se establece el enfoque y la estructura que guiarán la indagación profunda y metódica sobre el tema en cuestión. Este componente es esencial para garantizar la validez, la confiabilidad y la coherencia de nuestra investigación. En cuanto a la teoría científica en el campo educativo, podemos decir que éstas nos ayudan a proporcionar un marco conceptual sólido que nos permite como educadores comprender mejor el proceso educativo. Al integrar la teoría científica en la investigación educativa, se promueve la toma de decisiones informadas y se fomenta la innovación en la implementación de métodos y enfoques educativos, contribuyendo así a la creación de entornos de aprendizaje más eficaces y adaptados a las necesidades de los estudiantes, fortaleciendo así la base del conocimiento y la calidad del sistema educativo en su conjunto. En cuanto al tipo de investigación, creyendo que dentro del vínculo que comparte la cultura docente con el tipo de investigación implementado, se puede hacer referencia a que este primero, junto con la investigación, acción pedagógica, convergen en un espacio de profunda influencia mutua, donde la reflexión, la adaptación y la mejora constante en el ámbito educativo encuentran su expresión más significativa. En cuanto a las fases de la investigación, esta se conforma por 4 ciclos. El primer ciclo es la identificación de la problemática, el cual se fundamenta en recolectar datos sobre la problemática con el fin de conocer totalmente la realidad, en donde el propósito es básicamente tener claro todos los sucesos que ocurren y cómo suceden, teniendo la transparencia sobre la necesidad específica y las personas que se vinculan a esta y las insuficiencias que presentan los participantes dentro de esta investigación. En el segundo ciclo tenemos el diseño de estrategias educativas, que se propende a dar cumplimiento entonces para llevar a cabo todo lo que se relaciona con la planificación, mediante la creación de unos objetivos, estrategias, acciones, recursos y programación de tiempo. En cuanto al tercer ciclo titulado Implementación y Evaluación, se pretende aplicar la propuesta o el plan de acción diseñado, es decir, todas aquellas actividades y talleres pretendiendo cumplir con el objetivo 3 de la investigación, que se enfoca en la implementación de la secuencia didáctica respaldada por el recurso educativo digital Blower dentro de las planeaciones de clase de los estudiantes del grado séptimo de la institución educativa José María Córdoba. Y finalmente el cuarto ciclo, que es la retroalimentación, en la que se permite crear mediante la información de los resultados de las acciones a toda la comunidad una retroalimentación, permitiendo realizar nuevos ajustes, decisiones y redefiniciones. Nuestra investigación se encuentra orientada bajo un enfoque cualitativo, con paradigma constructivista. Esta aproximación se desarrolla a raíz del reconocimiento de la necesidad de definir de manera precisa y detallada la realidad del fenómeno bajo estudio. En las técnicas de recolección de datos nos encontramos con los instrumentos de recolección de los mismos datos. Partimos de la observación participante, siendo esta una herramienta de investigación que implica que el investigador participe activamente en el entorno donde se encuentran los sujetos de estudio. La prueba de entrada se utiliza como herramienta de recolección de información. La prueba de entrada o diagnóstica con el propósito de evaluar los conocimientos de los participantes previos al desarrollo de la secuencia didáctica. En cuanto a secuencia didáctica, según González 2010, es vista como una estructura lógica que facilita la ejecución de actividades pertinentes a una situación problemática específica. La encuesta semiestructurada de satisfacción es un instrumento compuesto por un guión de preguntas cuyos interrogantes pueden ser modificados o adaptados a situaciones y características particulares de los sujetos informantes, destacando que este tipo de instrumento no se cuantifica matemáticamente, sino que toma como valor real los significados otorgados por los encuestados, dado que el universal no es lo que se repite muchas veces, sino lo que pertenece al ser por esencia. Para el presente estudio, la población es de 250 estudiantes que corresponden a 7 grupos de grado séptimo y la muestra corresponde a 38 estudiantes del grado séptimo D que pertenecen a la institución educativa José María Córdoba. En este caso, la gráfica plantea que 26 estudiantes respondieron correctamente a la pregunta, mientras que 12 estudiantes respondieron incorrectamente.
Esta disparidad en la respuesta sugiere que el título que refleje la destreza o el conocimiento positivo de la mayoría, 26 de 38, podría resultar más efectivo. Sin embargo, es importante considerar si el título debe equilibrar el reconocimiento de los aciertos con la posibilidad de aprender de los errores, especialmente si la respuesta incorrecta es relevante para el contenido del texto. Para la pregunta 2, referente al contexto de un texto dirigido a niños de séptimo grado, la pregunta plantea que 26 niños respondieron correctamente, mientras que 12 respondieron incorrectamente. Esta distribución de respuestas sugiere que el contenido del texto es generalmente comprensible para la mayoría de los niños, ya que una gran mayoría logró responder correctamente. Sin embargo, la presencia de 12 respuestas incorrectas indica que existe un grupo que enfrenta desafíos en la comprensión o aplicación del contenido. Para mejorar la efectividad del texto, es valioso abordar los puntos que generaron confusión entre este segundo grupo, mediante la aclaración de conceptos, ejemplos adicionales o explicaciones más detalladas. Las tres siguientes preguntas relacionadas con la comprensión lectora presentan un patrón interesante de respuestas. La mayoría de los niños respondió correctamente a estas preguntas, lo que sugiere que el contenido del texto es comprensible y relevante para el público objetivo. Esto indica que existe un nivel bueno en cuanto a la comprensión general y destrezas de lectura entre los estudiantes. Sin embargo, la presencia de respuestas incorrectas en algunas de las preguntas revelan áreas en las que los niños podrían haber enfrentado dificultades. Esto podría deberse a interpretaciones erróneas, falta de atención a detalles específicos o necesidad de mayor claridad en ciertos conceptos del texto. Es por esto que es importante subrayar la importancia de abordar las áreas problemáticas para asegurar que todos los estudiantes alcancen un nivel sólido de comprensión y puedan beneficiarse plenamente del contenido del texto. Para el ejercicio 2 de la prueba de entrada, se tuvieron en cuenta 4 premisas, las cuales presentaban 3 posibles respuestas, cada una de ellas demostrando una emoción o reacción, donde solo una era la correcta de acuerdo con lo establecido en los textos cortos. La importancia de este apartado se basaba en relacionar, comprender e inferir las diferentes acciones que podría tomar el personaje a partir de la información aportada en las situaciones mencionadas. Según los datos arrojados, nuevamente, aunque la mayoría de los estudiantes respondieron de manera acertada, para este caso en particular se logró observar mayor dificultad, existiendo una menor diferencia entre los alumnos que respondieron de forma correcta frente a los que en promedio general escogieron la respuesta incorrecta, permitiendo evidenciar que existen dificultades frente a la reconstrucción de secuencias y ordenamiento claro de los acontecimientos que ocurren dentro de un texto, y notando que en su mayoría los estudiantes respondieron de manera subjetiva, basándose en los sentimientos o emociones que experimentarían si se encontraran en estas situaciones. En relación a la prueba diagnóstica, pregunta 1, se aborda un concepto específico relacionado con la comprensión general del texto de las abejas. La mayoría de los estudiantes respondieron correctamente, lo que indica que han comprendido en términos generales la información presentada en el texto, sugiriendo que el texto ha sido efectivo en transmitir conceptos claves de manera accesible para la mayoría de los estudiantes. En cuanto a la pregunta 2 de la prueba diagnóstica, se aborda un concepto específico relacionado con las abejas, reconociendo que aunque la mayoría de los estudiantes de grado séptimo respondieron correctamente, hubo algunos que respondieron de manera incorrecta. Esto puede indicar que el concepto específico podría requerir una mayor clarificación o que algunos estudiantes necesitan más apoyo para comprender completamente esa parte del texto. Referente a los resultados obtenidos en la pregunta 3, se logró observar que fue la más desafiante sobre un aspecto específico del texto relacionado con las abejas, ya que resultó en su mayoría respuestas incorrectas por parte de casi todos los estudiantes de grado séptimo D. Esto puede sugerir que el contenido en esta área fue más complejo o requiere una presentación más clara y detallada. También puede indicar que los estudiantes necesitan más tiempo y práctica para asimilar y aplicar este contenido. En el análisis de la prueba diagnóstica sobre recursos educativos digitales, podemos encontrar que los resultados obtenidos dentro de las preguntas realizadas revelan un patrón interesante en cuanto a la comprensión de los estudiantes de grado séptimo
sobre los RED, las TIC y la importancia de estos en el aprendizaje, no solo de aspectos tecnológicos, sino de distintas áreas académicas. La mayoría de los participantes respondió que no sabía o sus respuestas fueron equivocadas, permitiendo sugerir así que hay varias posibles razones, entre ellas la falta de conciencia, siendo posible que algunos estudiantes no estén familiarizados con los términos, la falta de experiencia, algunos niños no pueden haber tenido la experiencia práctica con el Internet o no haber explorado sus diversas funcionalidades. La posible falta de pregunta clara en cuanto a que es posible que la formulación de las preguntas no hayan sido lo suficientemente claras para que los estudiantes entendieran su significado. La necesidad de educación, donde los resultados sugieren que podría ser valioso implementar programas educativos de capacitación que expliquen todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. Y finalmente, la variedad de niveles de conocimiento, teniendo claro que otros pueden tener una comprensión más amplia y otros unas más básicas, mientras que se recalca que los resultados indican que una proporción significativa de los niños de grado séptimo no tienen una comprensión clara de qué son los distintos términos o para qué se utilizan y sugiriendo la necesidad de brindar una mayor educación respecto al tema. Intervención pedagógica y aportes pedagógicos. Este se centra en abordar esta problemática crucial al diseñar y aplicar una secuencia didáctica innovadora basada en un blog con el objetivo de revivir el interés por la lectura. También para motivar a los estudiantes a descubrir el valor intrínseco de la lectura como una herramienta para el crecimiento integral y enriquecimiento de un léxico. La secuencia didáctica aplicada en la comprensión lectora mediante el uso de Bloyer, que lo llamamos leer para crecer. Esta implementación se llevó a cabo a través de tres fases. La primera, planificación inicial. La segunda, desarrollo y progreso. Y la tercera, evaluación y retroalimentación. En la fase 1 de planificación se trabajó con los estudiantes la actividad viaje literario, crea tu propia aventura, con el objetivo de que los estudiantes fueran capaces de analizar e interpretar y crear narrativas literarias interactivas, mejorando la comprensión lectora y la capacidad de tomar decisiones basadas en un texto. Con las competencias pues relacionadas a esta actividad, los recursos pues estar trabajando en el blog interactivo, leer algunos textos literarios y esta actividad se trabajó en Canva, donde los estudiantes estuvieron muy animados y pues se vio la dedicación a crear sus propias historias utilizando esta herramienta. En la segunda actividad fue un booktuber compartiendo las propias lecturas. Entonces, en esta segunda actividad, los estudiantes retomaron un cuento de los anteriores leídos en la anterior actividad con un objetivo que era al finalizar la actividad los estudiantes fueran capaces de analizar ese cuento y sintetizar las ideas claves para poderlas comunicarlas efectivamente en un video, pues con las mismas competencias que tiene las habilidades lectoras, utilizando los recursos didácticos. Se trabajó en el blog, en la sala de internet, y esta actividad se desarrolló también creativamente. Los chicos participaron muy bien, estuvieron activos y para ello eran novedosos porque nunca habían creado videos en Canva, entonces fue una actividad satisfactoria para ellos y para mí. En la tercera actividad se hizo o se llamó lectura en acción, crea tu club de lectura. En esa actividad cada uno de los estudiantes debatió con un grupo las obras literarias, cuentos que ellos leyeron. Finalmente se hizo
una socialización de por qué les había gustado esos libros, esos cuentos. Hicieron en Canva, recrearon algunos personajes y interactuaron con los demás compañeros para invitarlos a ellos a leer estos cuentos y obras de interés para todos los estudiantes. Y la última actividad que se realizó se tituló Exploradores de la Lectura, descubriendo el poder de los libros. En esta actividad se llevó a cabo también a través de Canva, donde los estudiantes realizaron un afiche visual donde representaban lo esencial de cada una de las obras y cuentos que ellos analizaron. Luego pasamos a la fase 2, que fue el desarrollo y el progreso. Esto se dio en un nivel de comprensión de lectura y el uso de recursos educativos digitales mediante la aplicación concreta de la secuencia didáctica apoyada en el recurso digital a través del Blogger, con el objetivo de fortalecer las habilidades de comprensión lectora y el aprovechamiento de herramientas digitales en el proceso educativo. En la fase 3, que es la evaluación y la retroalimentación, mediante el uso de la secuencia didáctica, pudimos hacer el análisis donde aparece la tabla de los estudiantes y cómo fue la evolución a través de este proceso. Entonces, se tuvo en cuenta la fluidez en la lectura, la comprensión lectora, el avance en el vocabulario, la expresión escrita, la autonomía en la selección de libros, el uso de las estrategias de lectura y la creatividad y participación. Bueno, a través de los objetivos planeados pudimos evidenciar las siguientes conclusiones: que los resultados de la prueba diagnóstica mostraron que los estudiantes se encontraban en un margen a nivel bajo en ambas áreas, es decir, teníamos que fortalecer las habilidades lectoras a través de unos recursos digitales. Segundo, el diseño y la implementación de la secuencia didáctica se pudo demostrar que fue una estrategia efectiva para fortalecer las habilidades lectoras en una plataforma digital donde se proporcionó a los estudiantes un entorno de aprendizaje interactivo que les permitió desarrollar sus habilidades de lectura de manera más dinámica y participativa. El uso del blog como medio para la implementación de secuencias didácticas demostró un impacto positivo en el fortalecimiento de las habilidades lectoras de los estudiantes, que permitió la facilidad al acceso y más atractivo en los contenidos, promoviendo así un mayor interés por la lectura y un mejor desarrollo de competencias. En la evaluación se pudo observar que a través de la implementación de la secuencia didáctica desarrollada dentro del blog, los estudiantes obtuvieron un impacto positivo en el fortalecimiento de las habilidades lectoras, ya que esta secuencia proporcionó un marco estructurado para el desarrollo de competencias de la lectura crítica y la comprensión de la misma. Con respecto a la pregunta problema, se puede destacar que el recurso educativo Blogger sí impactó y de forma positiva en el fortalecimiento de las habilidades lectoras en los estudiantes del grado séptimo D de la institución educativa José María Córdoba. Sin embargo, es claro que existen algunos desafíos y limitaciones. A través de esta investigación se puede resaltar la importancia de adaptar las estrategias educativas a las necesidades específicas de los estudiantes y las demandas de la sociedad digital actual.